Era cerca de la medianoche del domingo 29 de noviembre de 1987, cuando Víctor Iturbe escuchó sonar insistentemente el timbre de su residencia, ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Las Arboledas, al norte de la Ciudad de México. El intérprete se encontraba viendo televisión en su sala de estar. Era la primera vez en mucho tiempo que tenía una noche libre, ya que el concierto que tendría ese día en la ciudad de Tijuana se había cancelado. Había pasado todo el día con su esposa y sus 2 hijos, con quienes había salido a dar un paseo. Más tarde, su hija se iría al cine con su pareja, sin llevarse las llaves, por lo que el cantante se ofreció a esperarla. Su esposa Irma y su hijo Víctor Manuel se encontraban cada uno en su habitación. Iturbe se apresuró a abrir la puerta con el pensamiento de que podría ser su hija regresando a su casa. Horas antes había recibido una llamada, la cual nunca se supo ni con quién habló ni de qué, pero se cree que puede haber tenido que ver con los sucesos que se dieron aquella misma noche. De manera que al abrir la puerta, 6 fuertes impactos resonaron en todo el hogar, dando de lleno en el cuerpo del intérprete. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Fue uno de los cantantes más famosos y queridos por la audiencia mexicana durante la segunda mitad del siglo XX, y hoy te contaremos el misterio que envuelve su muerte. Por eso te invito a que veas este video hasta el final, y si sos parte del 90% que ve mis videos de manera diaria y aún no estás suscripto o suscripta, te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas los próximos casos, y así también apoyas al canal para que sigamos haciendo más videos así, ya que no cuesta nada y es completamente gratis. Pero bien, ahora sí, viajemos un poco en el tiempo, más específicamente hacia el momento donde comenzó todo, año 1955. Para aquella época, Víctor, siendo aún muy joven, emigró de San Luis, primero a la Ciudad de México, donde tuvo un trabajo de oficina que lo hacía sentirse infeliz, y posteriormente llegó a Acapulco, donde trabajó en un parque acuático. En aquel lugar encontró que le daba mayor felicidad caracterizarse como payaso y participar en espectáculos que hicieran reír a los niños. Pero esto se los voy a ampliar más adelante. Una de sus aficiones siempre fue volar, inclusive llegó a comprarse una avioneta Cessna y un globo aerostático, que lo llevó a poner su vida en peligro al chocar con cables de alta tensión. En este accidente falleció su amigo Manuel Santos, quien lo había acompañado siempre en sus experiencias aéreas. Pero luego de este trágico accidente prometió a su esposa Irma no volver a tentar a la muerte con su afición a las alturas. Víctor conoció a Irma en 1962 y el enamoramiento entre ambos fue instantáneo. Me conquistó con su facilidad para hacerme reír, y porque era muy romántico. Me buscaba para llevarme flores, me cantaba al pie de la ventana. Mis papás como que no estaban muy de acuerdo porque decían, ¿quién es este muchacho que no tiene oficio ni beneficio? Pero finalmente una serie de circunstancias sirvieron para cambiar la opinión de sus futuros suegros y llevarla así al altar. Pero tan solo poco tiempo después, un accidente laboral le provocó una lesión en la columna que le dejó secuelas permanentes e hizo que Víctor tuviese que ser intervenido en el hospital. Irma estuvo siempre ahí con él y finalmente sus padres por fin acabaron por aceptarlo y la pareja se casó en 1963. Pero para ese entonces también ocurrió algo más,
Y es que, como ya no quería trabajar más en el parque acuático, Víctor convenció a su esposa de trasladarse con él a la localidad de Puerto Vallarta, en Jalisco, que en aquel entonces no era el paraíso turístico que es actualmente, sino que se trataba más bien de un pueblo escondido. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que sería en este destino que cambiaría su vida para siempre. Si bien su llegada al mundo fue en la capital del país azteca, su nacimiento como artista fue en la costa de Jalisco. Y sí, como les adelanté antes, en la década de los 60 tuvo sus primeros contactos con el mundo artístico. Antes de dedicarse al canto, el bolerista de suave voz se rebuscaba la vida como payaso acuático, pero un día en una de sus piruetas se cayó al agua. ¿El problema? Bueno, es que él no sabía nadar, de manera que al verlo en esa desesperación por aferrarse a un esquí, el locutor que animaba la fiesta dijo: «Miren, este tipo se parece a un pirulí», haciendo referencia a un dulce mexicano de varios colores. Sí, de ahí nació su apodo. Años más tarde, en marzo de 1964, tras su accidente en la columna, se alojó en el Hotel Posada Vallarta, donde empezó a cantar profesionalmente en el bar del hotel. De aquella experiencia salieron sus primeras composiciones y al poco tiempo grabó su primer álbum titulado Noches en la Posada Vallarta. Este álbum fue un producto especial encargado y patrocinado por completo por el entonces dueño del hotel, quien buscaba promover su posada a través de este disco y también darles un regalo especial a sus huéspedes. La primera canción que lo hizo famoso fue Confidencias de Amor, pero Víctor se enteró de forma casual del éxito de esta canción en un viaje que hizo de Vallarta a Guadalajara. Sí, así como lo oyen, tomó un taxi y escuchó que Confidencias de Amor estaba nada más y nada menos que en los primeros lugares de la radio. De manera que el taxista, que no lo conocía, le dijo: «Ah, esa es la canción de Vallarta». Víctor, asombrado y emocionado a la vez, lo primero que atinó a hacer después de esta conversación fue llamar a su esposa para contarle. El pirulí ha sido el mayor promotor turístico que ha tenido Puerto Vallarta en toda su historia. Y no es para menos, y es que fue el lugar que lo vio nacer como artista, el lugar que estableció como hogar y el lugar en el que se casó y decidió formar una familia. Pero además de todo aquello, también fue un empresario que negoció directamente con los artistas más representativos de los 80 y los llevó a actuar a Vallarta, siempre con el fin de promover el turismo en aquella región. El Café Ipanema fue el primer lugar en el que cantó en el Distrito Federal, en 1967. En poco tiempo, aquel lugar se convirtió en uno de los más concurridos y en uno de los lugares más tradicionales a los que los jóvenes de aquella época asistían a escuchar música, tomar café y algunos refrescos. Entre sus canciones hubo una especial que le dedicó a la gran Verónica Castro, y es que hay un video donde le dice a la encantadora actriz palabras como: «Quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar. Verónica, extraño tu voz cuando no estás junto a mí. Verónica, quiero decirte que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor». Pero dejando de lado el amorío, a lo largo de su extensa carrera, grabó numerosos discos siempre con la colaboración de Chamín Correa, también conocido como el primer requinto de América, y obtuvo grandes éxitos que, después de tantos años de su muerte, siguen despertando el cariño y el afecto del público y consolidan el título que se ganó como el romántico de la historia en la música mexicana contemporánea. Pero lamentablemente, el último lugar en el que su voz se escuchó en vida fue en el Hotel Fiesta Americana DF.
Fue en uno de sus últimos momentos que realizaba una exitosa temporada cuando sucedió la tragedia y le cortaron la vida. Y es justamente en estos momentos donde te recomiendo que si estabas por pausar el video, no lo hagas y esperes un poco, ya que la investigación y las teorías sobre su deceso te dejarán sin palabras. En el punto más alto de su carrera como cantante, la medianoche del domingo 29 de noviembre de 1987, Víctor Iturbe estaba descansando en su casa en Atizapán, Estado de México. Aquella noche sonó el timbre y él corrió hacia la puerta porque pensaba que era su hija Lucy, que había salido y no se había llevado las llaves. Los tres hombres que habían caminado desde un auto estacionado justo al borde de la acera y subido al sendero empedrado que llegaba a la puerta de la residencia, sacaron sus armas en el momento en que Víctor dio vuelta a la cerradura. De esta manera, antes de que Víctor pudiera decir algo, recibió la ráfaga de plomo. 6 tiros en rápida sucesión y a quemarropa, pegándole un balazo en el esternón, otro en la clavícula, uno más en el tórax, otro en el estómago y uno más en el femoral. Los tiros fueron acompañados de un grito de horror por parte de Iturbe, que fue lo último que su familia oyó de él, mientras el cuerpo sin vida caía sobre el suelo del recibidor. El espantoso grito de Iturbe al ser acribillado hizo que Irma y Víctor Manuel salieran de sus habitaciones y corrieran hacia la entrada. Y sí, fue Víctor Manuel quien vio a los 3 hombres que se daban a la fuga y subían al auto. Entrando en pánico, Irma arrastró a su marido hacia el interior de la casa y de este modo, y parece que sin darse cuenta, la escena del crimen fue comprometida y complicó mucho más las cosas para los investigadores forenses. Lucy, su hija, llegó unos minutos después, en compañía de su novio, y ambos se encontraron con una escena dantesca más adecuada para una película de terror que para la vida real. Según mostraron las fotografías que circularon en la prensa, Víctor Iturbe yacía en un charco de sangre, como un títere sin hilos, sus brazos en ángulos extraños y su cabeza hacia un lado. Pero a todo esto hubo que sedar a su esposa Irma para apartarla del cuerpo de quien había sido su compañero, fiel o no, pero siempre ahí con ella, por más de 20 años. La noticia del fallecimiento del cantante fue difundida por prácticamente todos los medios de comunicación mexicanos y del resto del mundo también, y conmocionó al público por lo inesperado e impactante del suceso. La policía capitalina supo más tarde que uno de los vecinos también llegó a ayudarles para pedir auxilio policíaco y a los servicios de emergencia. Al arribar los paramédicos confirmaron el deceso de Víctor Iturbe, por lo que se llamaron a los peritos para recabar evidencias del crimen cometido en una de las zonas más exclusivas del municipio mexiquense. De manera que de inmediato la agencia del Ministerio Público comenzó las averiguaciones. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, encargada del caso, determinó que habían sido 3 sicarios los que ejecutaron a Iturbe. Le dispararon a una distancia de 8 metros y fueron 6 balas de calibre 9 milímetros de tipo expansivas. Sin embargo, el asesinato de Iturbe nunca fue completamente esclarecido, y es que alrededor de solo un mes después de los hechos, en diciembre de ese mismo año, la misma Procuraduría dio por cerrado el caso. Sí, así como lo oyen, todo parecía muy extraño. Pero la razón principal que argumentó la dependencia fue la poca colaboración de la familia de Víctor Iturbe en la indagación del homicidio, señalando que su esposa e hijo no estaban dispuestos a colaborar
y a declarar. De manera que entonces concluyeron que el asesinato ocurrió durante un simple asalto. Sin embargo, esta teoría rápidamente quedó desechada debido a que surgieron ciertos indicios, por ejemplo, el salvajismo con el que fue atacado, o el hecho de que no hubo ninguna pérdida material. O sea, si fue un asalto, como decían, ¿por qué los autores materiales del delito no se llevaron nada de la casa? Bueno, a partir de ahí entonces surgieron tres versiones que tratan de explicar lo ocurrido con Víctor Iturbe, y es a la fecha que aún no se resuelven cuál de ellas es la verdadera. Pero de todas maneras se los voy a contar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. La primera hipótesis barajada es que se trató de un crimen pasional, ya que supuestamente el cantante habría sostenido una relación amorosa con la esposa de algún hombre involucrado con el crimen organizado, y al enterarse de la infidelidad, mandó a matar al popular músico. En la segunda opción señalan que pudo ser por deudas pendientes, y que según se ha dado a conocer, Víctor debía fuertes sumas de dinero a causa de un rancho que compró en Puerto Vallarta, un terreno de unas 21 hectáreas de extensión, cuyo valor, además de la inversión, ascendía a varios millones de pesos. Y la tercera razón que podría explicar el móvil del homicidio es un ajuste de cuentas. Esta versión es la que señala que Víctor Iturbe habría tenido nexos con el crimen organizado y que justamente a eso le debía la vida de lujos que se daba, con un nivel que el salario de un cantante en el medio artístico era casi imposible que pudiera darse. Pero además de todo aquello, recientemente se descubrió que el cantante era seguido por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, antecesora del CISEN, durante la década del 70 por haberse burlado de los expresidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo por sus malas medidas políticas que perjudicaban a la población mexicana. Y es que sí, según el diario El Universal, se detalló en el Archivo General de la Nación que de 1970 a 1975 el cantautor de baladas fue seguido por elementos de inteligencia en sus presentaciones que se realizaban en centros nocturnos de la zona rosa de la Ciudad de México y también en la ciudad de Jalisco. Pero bueno, como era de esperarse y como ocurre con casi todas las celebridades, las teorías e hipótesis sobre su muerte no demoraron en aparecer, mayormente debido a la presión mediática. Pero cabe destacar que las hipótesis que surgieron sobre los hechos fueron alimentadas por las pistas que ya venían siguiendo los investigadores. Y es que en un principio dijeron que la escena del crimen fue trastocada. Se decía que cuando llegó la policía a la escena del crimen, el tapete donde había estado parado el pirulí estaba limpio. Pero tiempo después se confirmó que se encontró un sillón ensangrentado de la sala de su casa, ubicado en el río Moritas. Pero presten mucha atención a este dato de color, ya que ahora van a entender por qué se los estoy mencionando. Y es que en otra versión que rápidamente se desestimó, pero que a muchos les dio que pensar, se responsabilizaba a la esposa de Víctor. Sí, estamos hablando de Irma. Y es que se decía que ella lo había asesinado y había limpiado la escena del crimen. Incluso había rumores de que en el río Moritas, el mismo municipio de Atizapán de Zaragoza, se descubrió un sillón ensangrentado que, según se rumoreaba, era en el que estaba sentado el pirulí cuando su esposa le habría disparado. Sí, estamos hablando del mismo sillón del cual mencionamos hace tan solo unos momentos.
Pero cabe aclarar que todo esto que les estoy mencionando son tan solo teorías y conjeturas que sacó la gente a raíz de algunas pruebas ya mencionadas. Pero finalmente, 1 año después, el caso se cerró por la poca colaboración de la familia de Víctor Iturbe para esclarecer la muerte del famoso bolerista que enamoró a miles de mujeres con su voz. Algo que, bueno, obviamente también esto dio mucho que hablar. Pero de cualquier manera, todos los rumores y la poca claridad de parte de las autoridades hicieron que la familia de Víctor dejara la Ciudad de México y se distanciara de los medios de comunicación. Aunque todo aquel que conoció a Víctor Iturbe coincide en señalar que era un hombre encantador, bien educado y generoso, lo cierto es que también sucumbió a los efectos negativos de la fama. Y es que al parecer, conforme crecía su popularidad, Víctor comenzó a ocupar un lugar en el medio del espectáculo, a participar en largas giras artísticas dentro y fuera del país, y comenzó a relacionarse con personalidades algo turbias, especialmente relacionadas con el mundo del juego, y se dijo en diversas fuentes que estaba involucrado en el tráfico o siembra de estupefacientes. Pero bien, cabe aclarar antes de que comenten nada algo importante, y es que a nadie le consta que Víctor Iturbe vendiera, consumiera o siquiera distribuyera drogas. Y es que todos estos rumores se han incorporado a la leyenda urbana tejida en torno a su violenta desaparición. Y sí, como suelen ser los comentarios de la gente cuando nadie entiende qué fue lo que sucedió, enseguida suele asociarse todo al narcotráfico. Pero sí hay algo de cierto en todo esto, y es que no se puede negar la noción de un vínculo y deudas con el crimen organizado, más específicamente con los integrantes del entonces vigente Cártel de Jalisco. Esta es considerada la versión más lógica debido a la gran vida que se daba a Iturbe, quien, como ya habíamos mencionado antes, había alcanzado un estatus económico envidiable, acumulando varias propiedades y siempre rodeado de lujos. Aunque de todas formas no se le permitiría gozar de tanta ostentosa riqueza, y menos aún para ese entonces, a principios de la década de 1980, cuando la nación mexicana se encontraba sumida en una desastrosa crisis económica que afectó severamente a millones de habitantes. Pero bueno, siguiendo con la historia de su deceso, después de practicarle la autopsia de rigor, el cuerpo de El Pirulí fue trasladado a una agencia funeraria en las calles de Sullivan. Allí se acercaron muchos de sus admiradores y también sus compañeros del medio artístico, cantantes, músicos, compositores y actores. Nadie podía dar crédito a la muerte del artista de apenas 51 años de edad, que se había ganado el afecto y la simpatía de todo el público. Los dolientes no dejaban de preguntarse quién o quiénes pudieron haber cometido semejante crimen. Por su capilla desfilaron figuras como Raúl Velasco, Mauricio Herrera, Talina Fernández, el productor Alberto del Bosque, Roberto Cantoral, Mario Molina Montes y Chamín Correa, que fue uno de sus grandes amigos y quien además lo acompañó en múltiples grabaciones discográficas. Después de su cremación, sus cenizas fueron llevadas a su querido Puerto Vallarta, donde dio sus primeros pasos como cantante. En este momento y antes de finalizar, no puedo irme sin antes mencionar que la realidad es que el asesinato de Víctor Iturbe jamás fue esclarecido debidamente, y aún así el caso fue prácticamente cerrado, algo que no debería haber ocurrido. Pero a pesar de todo, la leyenda de Víctor sigue vigente, especialmente entre los amantes de la música romántica, quienes recuerdan esas canciones que hicieron suspirar
a una generación entera y quedan como el legado de un hombre de sonrisa franca que nunca imaginó que un error de juicio en sus amistades le costaría la vida de un modo tan macabro y tan drástico. Aunque su lugar en la cultura popular mexicana, nadie, ni siquiera el olvido, le pudo quitar. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!